Pero vi la reacción de ella y yo dije, bueno, tampoco me va a perdonar una infidelidad. Pero vemos cómo Dios es bueno y su amor es grande. Y Dios decidió darle a Acaz una oportunidad. Pero Acaz la rechazó. Pero ustedes se han preguntado por qué Acaz rechazó la oportunidad del Señor de ganar la guerra, de salir victorioso. Estábamos hablando un poco de la fe, ¿no? De la fe que necesita el hombre para salir de las situaciones. Pero ¿por qué Acaz no tuvo fe? ¿Qué había dentro de Acaz que lo impulsó a rechazar la ayuda de Dios, a tener fe? Y yo me hacía esa pregunta, bueno, ¿no era más fácil decir sí, Señor, sí creo? Porque Dios habló a través del profeta Isaías y le dijo que Dios le demandaba a que pidiera una señal, ya sea debajo de la tierra o arriba en el cielo. O sea, ¿qué más podía hacer Dios para que Acaz creyera de que Dios estaba con él? Independientemente de las infidelidades, de las cosas que había hecho en contra de la palabra del Señor. Y me tuve que yo poner un poco en los zapatos de Acaz, en su ¿cómo es que hay otra forma de decir? En sus mocasines. Y me puse yo en el lugar de Acaz. Y leyendo la palabra del Señor me recordaba que recién casado, llevaba yo poco tiempo de casado, yo vivía en la casa de mis suegros. Y yo estaba con mi esposa, yo estaba en la sala, me acuerdo, cuando vinieron a tocar la puerta. ¿Tú te acuerdas de Leslie, mamá? La chica que vivía a pocas casas de donde nosotros vivíamos. Y tocó la puerta, Lina abrió la puerta y le dijo que me llamara a mí. Entonces se me extrañó que me hubiera llamado porque yo no tenía relación con ella. A lo mejor Lina sí, porque eran vecinos de casi toda la vida. Entonces llegó con una noticia. Me dijo, mira, mi novio tiene unos amigos que no son una joyita. Y le han dicho a mi novio que te van a robar la moto. Que están esperando a que tú salgas para robarte la moto. Yo ahí mismo me quedé así, asustado, pero ellos salieron y se fueron. Y yo me quedé asustado. Claro, ¿y yo ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor, si yo salgo? Pero es el único medio de transporte que yo tengo para irme al trabajo. Y si me disparan para quitarme la moto, y ya empecé yo a maquinarme una película y me encerré en el temor. Y ella me decía, confía en Dios, que no pasa nada, Dios te va a guardar. Pero yo no le escuchaba a Lina. ¿Por qué? Porque el temor que había en mí hacía que yo no tuviera fe y ni creyera en lo que Dios me prometía a través de su palabra. Tenía yo a Dios en mi corazón, tenía su palabra en mi vida, pero el temor que sentía yo no me dejaba pensar con claridad. Y yo siempre tomaba las decisiones equivocadas. En vez de confiar en Dios y pedirle al Señor que me guardara, que me protegiera, contar con Él para salir de esa situación, lo que pensé fue exactamente llamar a unos amigos que tenía, que también no eran una joyita, para que me guardaran y me protegieran. Porque cuando yo vivía en mi barrio, es difícil no entablar relación con los vecinos. Hacían vecinos buenos y vecinos malos. Y ellos me decían, Oscar, yo sé que tú no haces parte de nosotros, pero cualquier día que tengas algún problema, tú me llamas y yo te puedo colaborar en lo que pueda. Entonces yo me ponía los zapatos de Acaz, y cuando Isaías fue a contarle que el rey del norte estaba aliado con el rey de Siria para combatir con él, Acaz tuvo temor. Y el pueblo temió y se estremeció, dice la palabra del Señor. Pero después ahí no se quedó, no fue como a mí, que solamente me dieron la mala noticia y salieron. No, Isaías le dijo que no temiera, que Dios estaba con él, que solamente tenía que creer. Pero Acaz tenía tanto temor, tanto miedo, que no le dejó ver con claridad la salida a ese problema. Y decidió rechazar la ayuda del Señor.
Ahora, como decía Ana Ru, y yo creo que piensan mucho de, bueno, este hermano hablando del temor, si es más miedoso que quién sabe quién. Yo, desde pequeño, he sido muy nervioso y muy miedoso, pero les voy a contar por qué. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en casa de mi abuela, ¿te acuerdas la máscara que tenía mi abuela, esa de bruja? Pues a mí me asustaban mucho desde pequeño. Y mi abuelo, papá de mi papá, era muy maldadoso. Y siempre, claro, ellos cocinaban el maíz, entonces él estaba sentado ahí meneando el maíz y tocaba la olla y me llamaba, porque sabía que la olla de la estufa daba corriente, daba calambrazos. Entonces me decía, bueno, y yo tenía 3, 4 añitos, yo me acuerdo y llegaba y me tocaba y me pasaban unos calambrazos y me iba yo llorando. Luego, cuando estaba en la habitación, yo me acuerdo de que las habitaciones no llegaban hasta el techo, sino que habían más o menos un medio metro así a la altura del techo. Yo no sé, yo estaba tomando mi biberón y no sé quién era el que se subía por detrás y en mí me empezaba a asomar la máscara de la bruja. Claro, yo vivía atemorizado, yo era muy nervioso por eso. Y yo en todo momento veía cosas que me hicieron que yo sufriera de nervios, que yo tuviera temor todo el tiempo. De hecho, en la adolescencia y mi juventud, aunque no estoy viejo, para aclararlo, tuve muchas experiencias, y por decirlo, experiencias medio traumáticas con espíritus, porque a mí me asustaban demasiado. Y yo me acuerdo de que pasado una semana de haber muerto mi abuelo, el padre de mi mamá, yo estaba en mi cama. Y yo siempre tardaba para dormir, pero me acuerdo que en el techo había una claraboya por donde se colaba la luz que reflejaba la luna en la noche. Y yo estaba así, mirando hacia el techo, cuando yo vi que un espíritu tomó la forma de mi abuelo, porque no era mi abuelo, era un espíritu que había tomado la forma y fue caminando hacia mi cama y se sentó. Claro, yo del temor lo que hice fue taparme y esperar a que pasara todo eso. Y situaciones por el estilo fueron los que me llevaron a mí a temer, a vivir una vida de temor. Y yo me acuerdo de eso, de que todo lo que yo quería emprender, sueños de trabajo, yo no lo podía hacer porque yo temía seguir adelante. No sabía lo que me deparaba a mí el futuro. Pero yo decidí confiar en el Señor. Decirle, Señor, yo no quiero vivir más una vida de temor. No es normal ese temor en una vida de un cristiano. Y el Señor empezó a tratar ese temor en mi vida. Y no les miento, hasta un par de años atrás, yo sentía miedo. A mí me mandaban, del trabajo me mandaban para Tenerife a los cursos de la empresa, y en el hotel yo creo que yo era el único que dormía con la luz encendida. Era verdad, y me quedaba hasta tarde de la noche viendo televisión hasta que ya el sueño me agotaba y ahí sí, me quedaba dormido. Pero fue algo que tuve que poner en manos del Señor. ¿Por qué? Porque yo no podía vivir atemorizado toda mi vida. Yo tenía que ver que el Señor quería ayudarme a seguir adelante. Acaz tenía lo necesario para ganar la guerra. Tenía a Dios. Dios quería que Acaz contara con él. Pero Acaz decidió darle la espalda, decidió rechazarle. Y ese temor que sintió Acaz llevó a dar una excusa. Y lo podemos ver en el versículo 10 del capítulo 7. Dice la palabra del Señor: habló también el Señor a Acaz diciendo: pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué respondió Acaz? No pediré,
no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dios le estaba demandando que pidiera una señal, pero Acaz sacó una excusa, tuvo una excusa: no, yo no voy a pedir, no, tentar al Señor, no, vamos a dejarlo así, yo no. Entonces Isaías se llenó de ira, y por eso dijo: ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Acá se estaba haciendo impedimento para el pueblo de Judá, porque Dios quería contar con él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros sacamos excusas para servirle al Señor? Yo me acuerdo una vez que un jueves, estando en un estudio, estábamos en la alabanza y alguien detrás de mí estaba cantando. Yo tenía mis ojos cerrados y alguien detrás de mí estaba cantando. Y yo dije entre mí: qué voz tan bonita tiene esta persona. Cuando me giré, claro, no pensé que era esa persona la que estaba cantando. Después del culto yo le dije: hermana, ¿usted sabe que tiene una bonita voz? Y me dice: no, nunca me lo habían dicho. Después Dios te ha dado talento, te ha dado una buena voz para cantar. ¿Por qué no la utilizas en el grupo de la alabanza? ¿Por qué no glorificas al Señor con esa voz que te ha dado? ¿Y saben cuál fue la respuesta de esta hermana? Decía: no, hermano, a mí me da temor ponerme allí adelante. Yo por eso decido cantar aquí atrás, porque yo creo que yo nunca seré capaz de estar allí adelante. Pero mi hermana, ¿por qué no confía en el Señor? Dios te puede ayudar, tienes lo necesario para estar sirviendo al Señor. No, mi hermano, la verdad es que lo siento, pero si yo canto, canto aquí. Pero yo tengo miedo de ponerme allá adelante. Y esa hermana sacó una excusa para no servir al Señor. Y yo por mucho tiempo también fui como esta hermana. Yo por mucho tiempo vi cómo persona tras persona iba pasando delante de mí y iba sirviendo al Señor. Y yo siempre estaba bajo la sombra de muchas personas esperando a que progresaran, a que el Señor las utilizara para agarrarme, para ver si me podía tocar algo. Pero yo no avanzaba por temor, porque había un temor en mí que no me dejaba ver que Dios quería contar conmigo. Dios ha trazado una línea desde el principio hasta el fin. Y en esa línea que Dios ha trazado, Él tiene un plan perfecto. Y en cada tiempo ha contado con personas, con reyes, para cumplir sus propósitos. Y Dios en este tiempo quiere contar contigo y quiere contar conmigo. De ti, de mí depende hacer parte del plan del Señor. Yo sé que muchos aquí tenemos temor de ir adelante, pero no sé cuántos domingos tras domingos tienen que pasar para que tú dejes ese temor a un lado y hagas parte del plan del Señor. ¿Por qué? Y es donde aquí quiero entrar en materia. Dios no detiene su marcha. Dios sigue adelante. Dios sabe que tú tienes problemas. Dios sabe que tú tienes temores. Dios sabe que tú tienes dudas en tu vida. Pero Dios no detiene su marcha. Y si tú no haces parte del plan del Señor, Dios no se detiene. A lo mejor detendrás tú en tu vida el plan del Señor, pero el Señor sigue adelante. Y el Señor tiene una bendición especial para tu vida. Por eso Él quiere contar contigo. Y que tú cuentes con Él.
Pero si tú no quieres ser parte del plan del Señor, Él va a poner a otra persona. Él tiene una bendición especial para ti. Él quiere usarte. Él quiere que tú seas un canal de bendición. Y como decía mi mamá, que daba gracias porque aún a pesar de nosotros ser como somos, Él nos utiliza para bendición. Él nos utiliza para que trabajemos en su obra. Y ese era el miedo que yo tenía y el temor, porque yo decía, Señor, ¿cómo tú me vas a utilizar si es que yo soy esto, soy lo otro? Yo soy como Acaz. No hay mucha diferencia. Lo único es que yo no cogí mi primogénito y se lo entregué a un dios pagano. Pero yo soy como Acaz. No soy mejor que él. La única diferencia fue que yo tomé la determinación de contar con el Señor. Yo tomé la determinación de que Dios me ayudara a superar mis miedos, a superar mis temores, para seguir adelante. Porque me di cuenta de que Dios quería contar conmigo. Porque de joven vi cómo el tren de las oportunidades pasaba por mi lado y me decía adiós. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de pequeños que nosotros jugábamos, incluso nos imaginábamos que de grandes queríamos ser. Yo creo que muchas mujeres jugaban mucho a la casita y al papá y a la mamá, pero algunos jugábamos a ser médicos, a ser policías, a ser bomberos, y nosotros íbamos creciendo con esa ilusión de querer ser algo en la vida. Y yo me acuerdo de que por ese temor que yo tuve, yo no pude llegar a hacer lo que quería hacer. Porque escuchaba a la gente decir, no, eso para qué vas a estudiar eso, que eso es muy difícil, que eso no se puede. Mira, fulano de tal, se ha pasado 7 años de su vida estudiando y ahora está en el paro o está conduciendo un taxi. ¿Tú quieres eso para tu vida? ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida? Yo me quedaba así y decía, bueno, sí, tienes razón. Cuando estaba en el instituto yo sabía que quería ser mis amigos. Uno quería ser médico, otro policía. Yo quería ser médico. Pero el temor que había en mi vida y la desconfianza no dejó que siguiera adelante. Yo hubiera podido ser médico. El Señor me hubiera podido ayudar. Capacidades tenía. Y yo empecé a estudiar instrumentación quirúrgica y iba a estudiar para visitador médico. Y una vez escuché decir que en el instituto que yo estaba estudiando, que eso no estaba homologado por el Ministerio de Educación, que eso era una perdera de tiempo, no sé qué, y empecé a escuchar a la gente y me llené de temor otra vez y decidí abandonar. Y un día me dice mi tía, me dice, Oscar, ¿tú te acuerdas de la chica esta que estudió contigo en aquel instituto de enfermería? Yo le dije, sí, pues ahora está ejerciendo en tal hospital. Me quedaba yo hecho polvo. Decía, nuevamente he fracasado por mi temor, por la desconfianza que hay en mí, de no pedirle al Señor que me ayudara. Después me di a lo largo de los años cuenta de que muchos de mis compañeros llegaron a ser lo que querían ser en la vida. Uno fue policía, otro ahora es médico. ¿Te acuerdas de César? Ahora está ejerciendo en un laboratorio, porque es lo que siempre él quería hacer. Y él luchó por su sueño, él no tuvo miedo a lo que la gente dijera, sino que él siguió adelante. Y para vergüenza mía, lo digo, que él no tenía al Señor. Y yo teniendo al Señor y teniendo la ayuda que podía venir de parte de él, rechacé esa bendición. Y así, cosas por cosas, veía cómo las oportunidades se me iban pasando. Porque era como si me pegaran, me echaran la gotita en los zapatos y yo quisiera arrancar y quisiera despegar, pero no podía. El miedo me tenía así, apabullado. Y siempre veía eso, cómo la gente iba progresando, cómo la gente llegaba a hacer lo que quería hacer y yo quieto. Porque el miedo no me dejó pensar con claridad. El miedo no me dejó confiar en el Señor.
Por eso hubo un momento en mi vida que yo dije, no más, no más. Esta situación tiene que cambiar. ¿Y ustedes se acuerdan lo que dijo el pastor el domingo pasado? Que si las situaciones no cambian, siempre van a venir los mismos problemas. Si las situaciones que provocan esos problemas no cambian, siempre van a venir los mismos problemas. Y efectivamente era así. Yo decidí poner esto en manos del Señor, el Señor me ayudó. No fue fácil, pero no fue imposible. Porque si nosotros decimos que para Dios no hay nada imposible, tenemos que creerlo. Para Dios no hay nada imposible. Y para lo que la gente dice que es imposible, para Dios no lo es. Hemos escuchado hoy testimonios de cosas que parecían imposibles. Y yo me alegro por la vida de Tere, por la vida de Wilson. Porque Dios le dio una oportunidad y Wilson y Tere supieron aprovecharla. Porque si Wilson y Tere le hubieran dicho al Señor que no y que hubieran sacado una excusa, su matrimonio hoy hubiera seguido siendo lo mismo. Pero decidieron tomar esa oportunidad que Dios les dio para seguir adelante, y Dios les está ayudando. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, conocemos nuestra propia historia y vemos cómo a través de nuestra vida Dios nos viene ayudando día tras día, viene manifestando su poder visible en nuestras vidas. Pero no podemos seguir atemorizados, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes tienen talento, tienen dones que el Señor les ha dado, pero el temor que sienten no les deja avanzar. El temor que sienten dentro no deja que puedan aprovechar esa oportunidad que Dios les está dando, esa bendición de ser parte de su plan, porque Dios no detiene su marcha, Dios sigue adelante. Y yo le decía, Señor, háblame, porque yo de verdad que necesitaba una palabra para estar hoy aquí. Y yo le estuve comentando a mi esposa algo de lo que el Señor me había dicho. Y el Señor, a través de mi esposa, me lo confirmó. Me dijo, mira, qué casualidad que yo en estos días estaba en la ducha, y el Señor me empezó a hablar acerca de eso. Del temor que sentimos para hacer sus cosas, el temor que sentimos para seguir adelante. Y después, a través del testimonio, a través de la alabanza, el Señor me iba confirmando de que eres su palabra, de que es el propósito del Señor para nuestras vidas. Yo creo que el Señor no es un Dios simplista. Yo creo que el propósito del Señor para tu vida no es que tú te quedes sentado en una silla domingo tras domingo. Yo no creo que el Señor sea así tan soso. El Señor quiere algo más para tu vida, pero tú tienes que aferrarte a la mano del Señor. Cuando Él te ponga delante de ti esa oportunidad, tú la debes de tomar y de seguir adelante de su mano. Y yo veía cómo en Segunda de Crónicas, quiero que hagamos un momento Segunda de Crónicas. Vemos que en el capítulo 28 habla del reinado de Acaz, pero quiero que miremos Segunda de Crónicas, capítulo 29. A ver si esto responde. Vale. Vemos que en el capítulo 28 Acaz no hizo lo correcto delante del Señor. Sí, no, 29. Ténganlo en el 29. En el capítulo 28 vemos la historia del reinado de Acaz. Acaz no hizo lo recto delante de los ojos del Señor. No quiso aprovechar la oportunidad que Dios le dio para seguir reinando. Pero después del reinado de Acaz, ¿a quién puso el Señor? Ezequías.
¿Qué dice el versículo 1? Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Y qué dice el versículo 2? Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Si tú no quieres ser parte del propósito del Señor, Dios va a poner otra persona en tu lugar. Una persona que haga lo recto delante de los ojos del Señor. Y yo digo como dice el pastor, cuando estamos de la mano del Señor, todo nos irá bien. Pero también les digo, como dijo el pastor, que no quiero que me malinterpreten lo que acabo de decir. Y se los voy a mostrar en este mismo libro de 2 de Crónicas, capítulo 32. Capítulo 32, ya les digo el versículo, que se me pierde esto. Vale, versículo 20. Cuando digo que las cosas con el Señor todo nos irá bien, vuelvo y repito lo que dijo el pastor, no quiere decir que a nuestra vida vengan problemas, sino que es muy diferente pasar los problemas